Conozca a los profetas. ¿Qué opina de la gente que dice tener ministerios proféticos grandiosos? Hay muchos de ellos por todas partes en el mundo entero. Son personas que hacen mucho ruido y mucho dinero. Pero, ¿son proféticos a la usanza de los profetas del Antiguo Testamento? O, para decirlo en otras palabras, ¿los profetas del Antiguo Testamento fueron de alguna manera similares a los famosos predicadores proféticos de hoy? Creo que hay algunas diferencias claramente importantes. Mi meta es que este capítulo lo ayude a predicar con mayor calidad a partir de los profetas bíblicos, y no que lo lleve a imaginar que puede imitar a aquellos que reclaman ser los profetas de hoy. Ojalá lo ayude también a evaluar a estos profetas modernos a la luz de la Biblia, lo cual sería una cosa muy buena. 1. ¿Quiénes fueron los profetas? ¿Quiénes fueron profetas en el Antiguo Testamento? Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre un gran número de personas que fueron profetas en Israel y un número más pequeño de libros, 15, que reciben su nombre de profetas que menciona la Biblia. Dios le dio al pueblo de Israel profetas a lo largo de los diversos periodos del Antiguo Testamento, y la mayoría de ellos no tienen libros que lleven sus nombres. Moisés fue un profeta. También lo fue su hermana Miriam, ex 15.20, mi 6.4. De hecho, Moisés fue en cierto sentido el modelo para los profetas que vinieron después, DT 18.18. También hubo profetas como Samuel, Natán, Elías y Eliseo, y muchos otros más que aparecen anónimamente en los libros históricos. Algunos de los profetas más notables fueron mujeres. 5 de ellas se mencionan en el Antiguo Testamento: Miriam, Débora, Huida, la esposa de Isaías, que bien pudo haber sido Huida y no Adías. 28. Contamos con 15 libros en el Antiguo Testamento que contienen las palabras de profetas en particular a quienes se los nombra. Hay 3 libros mayores: Isaías, Jeremías y Ezequiel, y luego viene el así llamado Libros de los 12. Estos últimos son también conocidos como los profetas menores, que son los 12 libros proféticos que usted encuentra en su Biblia desde Oseas hasta Malaquías. La palabra menor solo significa que esos libros son breves, pero no que sean menores o carentes de importancia en el trabajo que hicieron para Dios en su tiempo. Algunos de ellos fueron sumamente significativos, a decir verdad. En nuestras Biblias, Daniel aparece entre Ezequiel y el libro de los 12. De esa manera se completan 16 libros. Pero en la colección hebrea, Daniel no figura. Entre los profetas, sino como parte de los escritos. Esa es la razón por la que hablé arriba de 15 libros, los 3 profetas mayores más los 12 profetas menores. Lo que todos esos profetas tienen en común, sea que tengan un libro que lleve su nombre o no, es que fueron hombres y mujeres que hablaron por Dios. Es allí donde debemos empezar. Pensemos en las diferentes partes de su cuerpo para que podamos recordar con facilidad algunos aspectos clave de los profetas. Los profetas tenían boca, ellos hablaban por Dios. En palabras simples, los profetas eran mensajeros. Eran los portavoces de Dios. A través de ellos, daba a conocer su palabra directamente a los oídos, mentes y corazones de su pueblo en diferentes ocasiones. Cuando hablaban, empezaban o terminaban diciendo: así habla el Señor. Aunque ahora nos interesa saber cómo predicar a partir de lo que está escrito en la Biblia sobre lo que dijeron los profetas, debemos recordar que los profetas, primero que todo, le hablaron a la gente. El pueblo escuchó la predicación del profeta mucho antes de que pudieran leer el libro del profeta. Es importante llevar eso en mente cuando leamos esos libros. Trate de imaginar lo que pudo haber significado haber escuchado esas palabras y cómo pudo usted haber respondido, de haber estado presente en ese tiempo. Lea Jeremías 36 y podrá observar cómo instruyó Dios a Jeremías para que convirtiera su mensaje oral, comunicado verbalmente durante 23 años, en un rollo. Pero incluso en ese caso, el texto tuvo que leerse en voz alta 3 veces en un día antes de que fuera quemado. Las palabras profeta o profético se usan a veces en los tiempos actuales para hablar de la predicción del futuro. Yo no soy profeta, solemos decir para comunicar, no me pida pronosticar lo que va a suceder. Mucha gente se imagina que todo lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento era sentarse todo el día, pronosticando el futuro a toda hora. En verdad, los profetas a veces hablaron del futuro y predijeron algunas cosas antes que ocurrieran.
Sin embargo, debemos considerar esa función como secundaria a su propósito principal y como un auxilio a su tarea fundamental. El objetivo central de los profetas fue comunicar la palabra de Dios directamente al pueblo alrededor de ellos, a los de su generación. Les decían a los israelitas lo que Dios pensaba y lo que expresaba acerca de la situación presente, en las situaciones históricas de su propio tiempo. En los momentos en los que sí se refirieron al futuro. Los profetas pretendieron llevar a que la gente pensara y actuara de manera diferente del presente. Las predicciones, en otras palabras, cuando ocurrían, buscaban afectar el presente, su mundo contemporáneo, antes que dejar a la gente estupefacta con su mirada en la distancia. Se ha dicho que los profetas tenían perspectiva antes que prospectiva. 29. En breve volveremos a este punto para explicar cómo tratar las predicciones del futuro. D.